A puerta cerrada, historias reales que merecen ser escuchadas. Muchas historias de violencia no ocurren en la calle, ocurren en casas, en relaciones y en lugares en donde nadie ve. Durante años, miles de mujeres viven esto en silencio. A puerta cerrada es un podcast donde sus voces finalmente se escuchan, donde el silencio encuentra voz. Hola, soy Fénix. Este es un espacio seguro, un espacio donde escuchamos historias reales sin juicio, historias de mujeres que atravesaron maltrato en su matrimonio o en sus relaciones y que hoy están reconstruyéndose. Si tú que nos escuchas estás viviendo algo similar, quiero que sepas algo desde ahora. No estás sola. Gracias por estar aquí. Hoy me acompaña una mujer muy valiente que decidió compartir su historia. Regina, gracias por confiar en este espacio. Gracias por el espacio. Bueno, pues comencemos. Ahora sí que nos gustaría que nos platicaras, antes de esta relación, ¿quién eras? Antes de esta relación, pues mira, la verdad es que tuve una infancia muy bonita. Sí, fui hija única, niña, centro de atención de la casa. La verdad es que siempre muy cuidada, horarios de llegada, mis papás me recogían, mis papás me llevaban y la verdad es que pues en general todo bonito. No hay algo de qué quejarse en su momento, ¿no? ¿A qué edad lo conociste? A los 16. A los 16 años lo conocí por una amiga en común y ahí empezó la historia. Él empezó a buscarme, empezó a visitarme en mi casa y pues de alguna manera empezó el trato con mis papás, ¿no? Entonces a ellos les fue gustando cómo se manejaba, ¿no? Cosas que tal vez ya ahora en perspectiva y con el tiempo pues no eran tan reales, pero en su momento encajó muy bien con el modo de vida que llevábamos nosotros tres. Creyeron, toda tu familia, tus papás creyeron, este es una persona confiable, las señales que él daba eran las de confiar. correctas, exacto. Ok. ¿Cuál crees que haya sido la forma en la que él te enamoró? ¿Tú crees que él tenía una estrategia? ¿Tú crees que él simplemente se dejó ir, lo tenía planeado o simplemente era algo que él tenía? Tal vez no planeado, pero vio la oportunidad. Yo creo que sí es una persona que analiza mucho a las demás personas, ¿no? Su comportamiento, su modo de vida, si son, pues no sé, familia unida, no familia unida, y agarró muy bien el modo de nosotros, ¿no? Tipo, por ejemplo, oye, ¿te quedas a cenar? Y decía, no, porque vamos a ir a cenar con mi abuelita, cosa que ahora sé que no era cierto, ¿sabes? Claro. Pero le agarró muy bien el modo. No creo que haya sido planeado con tiempo, pero vio la oportunidad y dijo, aquí me gustaría estar. La tomó. Correcto. Ok. ¿Y tú tienes un recuerdo del momento exacto en donde, cuando empezaron a cambiar las cosas? Yo creo que ya fue más avanzado el noviazgo. La verdad es que los primeros años siempre estuvo como muy en disposición de las reglas de mi mamá o de mi papá, de los planes que hacemos en familia, si había comida familiar los domingos, todo ese rollo, la verdad es que sí. Yo creo que fue ya mucho más adelante. Digo, empecé con él a los 16, yo creo que nos vemos como 19, 20, por ahí. Pero fue, o sea, las cosas empezaron a cambiar durante el noviazgo. Sí, correcto. Ok, desde ahí, si miras hoy atrás, ¿tú crees que desde el noviazgo había señales que en ese momento no viste? Ahorita nos platicabas de tu abuelita, de su abuelita. Bueno, uno lo cree, ¿no? Claro. Pero alguna otra señal, un foco rojo un poquito más evidente, que hoy en día dices, pero ¿cómo no me di cuenta? Pues yo creo que un gran foco rojo era la familia. Sí, era la familia. Lo que pasa es que lo que no existe en tu cabeza muchas veces no lo maximizas, ¿no? O sea, como que no lo subrayas porque nosotros teníamos pues un modo muy familiar, somos familia muégano, con los abuelos, con los tíos, con los primos, con todo mundo, viajamos juntos, comidas familiares, etcétera. Y la verdad es que no había ese tipo de trato en su familia. Yo lo entendía como decir, bueno, no son tan cercanos, pero yo creo, lo veo ahora, en su momento, la verdad es que él daba muchas explicaciones y pretextos al respecto, pero la forma en que se llevaba, o más bien en que trataba a su mamá, ¿no? O sea, tenía como un cierto rencor, algo hacia su mamá. O sea, no era ese hijo respetuoso que atendía a la mamá, que quería verla, ese tipo de cosas. Y muchas veces escuchamos incluso pues el consejo de la abuelita o tu mamá que te dice, hija,
Fíjate cómo trata a su mamá, Porque porque así así te va a tratar a ti. Es Eso correcto. hoy en día puedes decir que sí. A Pero ti cuando sí te yo lo sucedió. cuestionaba, ¿no? Era como decir, bueno, es que mi mamá estuvo muy ausente porque cuando se murió mi papá, pues ella tenía que salir a trabajar y la verdad es que no se hacía tanto cargo de nosotros por tratar de traer dinero a la casa. Entonces tengo ciertas situaciones que tengo que trabajar, ¿no? Como tratándome de decir, las estoy trabajando en ese sentido. Entonces decías, bueno, ok, lo reconoce, sabe de dónde viene, ¿no? Pero Eran bueno, justificaciones un tanto creíbles en aquel un entonces. tanto creíbles y que te las super metías y decías, está bien, ¿no? O Claro. sea, ya cuando estás tan metida en el círculo y estás enamorada y estás clavada y todo eso, pues la verdad es que no les pones el foco rojo a esas situaciones como deberías. Ok. Aunque tu intuición te diga lo correcto. Claro. Ahora, Regina, cuéntanos, ¿qué tipo de maltrato viviste y si puedes acordarte con qué tipo de maltrato comenzó todo? Porque hay veces que el maltrato que es físico no llegan de lleno y llega al maltrato físico, hay veces que sí, pero cómo se fue dando? Yo creo que empieza por lo psicológico. Mucho es la manipulación, ¿no? En el sentido de no salgas sola con las amigas porque cuando no sales con el novio, pues obviamente te faltan al respeto, ¿no? Claro. Y entonces decías, bueno, se está preocupando y entonces evitas las salidas con las amigas, ¿no? O sea, van como de poquito en poquito. O me acuerdo un día que salimos de compras mis amigas y yo, fuimos a una tienda a la que todo el mundo va y cuando regresé se dio cuenta que había comprado una falda, que en ese entonces pues eran faldas pues chiquitas. Cortita. Ajá, y cuando tú te pongas eso no vas a salir conmigo, porque yo no me voy a arriesgar que vayamos al antro, te faltan el respeto y yo tenga que iniciar una pelea, ¿no? O sea, son como cositas muy sutiles que te las manejan como preocupación y tú las aceptas porque dices, me está cuidando. Y que tal vez a los 16 años sientes, híjole, cuánto me quiere, Claro, cómo se preocupa por claro. mí. Realmente, o sea, hace sentido. Te hacía sentido Hace esa edad, sentido. por supuesto. Claro. Y eran cosas que obviamente no platicaba yo con mis papás o con mi mamá o con mis amigas. Era así como de, bueno, ya no me pongo falda, ¿no? Me voy de pantalón. Y con esos pequeños detalles, ¿tú te dabas cuenta si iba afectando tu autoestima? Sí, sí, muchas cosas. Mira, había, por ejemplo, en esa época estaba de moda el cortarse como el flequillo de lado, ¿no? Como encimita de la frente. Y un día, no sé, creo que estábamos en Cuernavaca o alguna cosa así, me peiné toda hacia atrás. Y me dijo, no, 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 no te peines toda hacia atrás porque se te ve la cara muy redonda. Tienes que ponerte el flequito, ¿no? Y entonces ahí te hace como un clic y dices, tengo la cara redonda. Y ya desde ahí ya no se te quita de la cabeza que tienes la cara redonda y que hay que taparse parte de la cara, ¿sabes? Claro. Esas cositas que a esa edad, de alguna manera todavía está en construcción tu identidad, pues sí te afectan. La verdad Claro. es que sí Son llegan cosas que no tenías en el radar y No, no las simplemente alguien llegó externo. te las ponen enfrente y Claro. entonces sí las ves y dices, ah, caray, entonces sí, ok, por mi forma de cara, entonces tengo que buscar. Y por muchos años de mi vida, nunca me volví a peinar hacia atrás, por muchos. No me recogí el pelo, siempre era el pelo suelto, ¿no? Un simple comentario, Sí, cómo trascendió y fue afectando al transcurso de los años. correcto. Y, Regina, ¿te sentías sola? No del todo, o sea, o tal vez no lo tenía yo tan consciente, pero la realidad es que también se las arregló, por ejemplo, para separar a las amigas, ¿no? Es que tus amigas se portan de esta forma, no me gusta, tú no eres así, ya no hay que salir con ellas. Poquito a poquito, y sí de alguna forma eran amistades que yo tenía pues desde kinder, porque íbamos en la misma escuela desde bebés, y me fui alejando de mis amigas y ya no salíamos con mis amigas y sus parejas o solas o lo que fuera y todo era con sus amigos, con su círculo, con sus compadres del alma, por decirlo Llevarte así. a su territorio. Correcto. Y de tu parte no había amiga perfecta. Todo mundo tenía algo. Y todas de alguna manera sí les hacían focos rojos cosas que él hacía, ¿no? Entonces, si te lo mencionaban, pues más mal te caían, ¿no? Y si hoy volteas hacia atrás, podrías decir que era una manera de alejarte
de un mundo que podía alertarte, estás en peligro. Sí, por supuesto, te van aislando de tu mundo para meterte en el suyo y que no tengas para dónde salir, que no tengas ayuda, ¿no? Entonces te alejan de las amigas, te alejan de los planes y todo es alrededor de ellos. Todo gira alrededor de ellos. Regina, y en aquel entonces, durante el noviazgo, ¿cuánto tiempo duraste de novio? 7 años de novios. 7 años, mucho tiempo. En ese tiempo, tu familia se percató de algún detalle, te lo hizo ver. Mis papás no, la verdad es que mis papás creo que también estaban metidos en el mismo círculo porque había tanta convivencia, pues hija única, el novio iba casi diario, si no es que diario. Él se adaptó muy bien a cómo funcionaban mis papás, ¿no? Pero con el tiempo sí hemos sabido, por ejemplo, que pues los tíos, los primos, no sé qué, siempre dicen, ay, es que siempre me cayó mal, algo no me latía. Pero tuvieron o esa prudencia o esa imprudencia, como lo quieras ver, de no decirlo, ¿no? Bueno, muchas veces la familia, los amigos emiten comentario y lejos de tomarlo a bien, al contrario, lo tomas a mal y defiendes la relación, por supuesto. Es difícil para la gente que está alrededor, ¿no? Correcto. Y después de 7 años, Regina, te pide matrimonio. En un viaje, me da el anillo, pues evidentemente dije que sí, ¿no? En ese viaje también estaban mis papás, entonces pues ellos también ya estaban enterados y pues empezó la planeación de la boda. Ok, empezaron la planeación, hasta ahí todo iba bien. Todo iba bien, sí, con sus cosas, ¿no? O sea, obviamente ya estábamos en una edad en la que él pues obviamente trabajaba todos los días y tenía su carrera y ese rollo. Entonces, digamos, va cambiando y evolucionando la relación, evidentemente. Y sí había muchas cosas que me brincaban, pero la verdad es que no les daba yo tanta importancia. O sea, no. ¿Podrías decir que te querías aferrar a una vida soñada? Claro. Tú haces un plan en tu cabeza y lo sigues, ¿no? Y más que yo soy así, algo se me mete en la cabeza y ya. Entonces, sí, es como yo ya lo tengo planeado, ya tengo el anillo, ya tengo la boda, así va a ser. Y la verdad es que creemos que casarse es como el final feliz. Y la realidad es que no, apenas empieza la situación, ¿no? Porque trabajar un matrimonio no es cosa fácil. Y dices, pues ya llegué a donde quería llegar, ¿no? Con el que quiero, voy a formar una familia, voy a ser mamá. Entonces sí, como que sigues tu plan mental. Hemos escuchado que ahora creo, desde mi muy particular punto de vista, que están cambiando un poco las cosas, pero anteriormente sí nos hacían creer que si no te casabas, si no tenías un matrimonio perfecto, no podías tener felicidad. Correcto. No había otra manera. Fue como se educó a nuestra generación, es una realidad. Exacto. Que me da gusto que ahora estén educando a las niñas de otra forma, ¿no? No tienes que seguir el mismo patrón que todas y el casarse no es tu final feliz. O sea, si eso es lo que buscas, adelante. Pero ahí empieza el trabajo, no es que ya llegaste a la meta, al contrario. Porque al final, esa presión social contribuye muchísimo a este maltrato, a tolerar cosas que no debes de tolerar, es correcto. Ok. Regina, entonces te casas. Me caso. Te casas, tienes 4 hijos. ¿Cómo fue ese proceso del embarazo? ¿Cómo fue ese proceso de el cambio de noviazgo a ahora ser la esposa? ¿Qué sucedió en tu luna de miel? ¿Cómo fue la luna de miel? ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Qué hice? La verdad es que nunca me fue permitido viajar con él. O sea, no había como un precedente de haber convivido solos en un viaje con él. Pero yo sí tengo muy presente y sí lo tuve consciente y de todos modos quise bloquearlo de mi mente desde el día 1 que llegamos a la luna de miel. Ya era otra persona. Ya era otra persona, su trato, su forma de dirigir, de controlar, de todo ya era otra persona, pero obviamente en tu mente ya te casaste, entonces pues maneja esto. Y no de un maltrato físico, pero sí había como más comentarios con el objetivo de controlar y mucho más que ya para él pues ya se casó conmigo, ya ahora sí la tengo aquí, ¿no? Claro. Entonces, poquito a poquito y muy sutilmente, porque así lo maneja, o así lo manejó, o lo sigue manejando, pero todo es muy sutil, todo es con un encanto muy especial
para que suene bonito, pero va con otro objetivo, ¿no? O sea, es más maquiavélico el objetivo. Pero sí, definitivamente desde el primer día de la luna de miel nos costó trabajo adaptarnos al matrimonio muchísimo, al menos a mí, porque, insisto, era otra persona. Entonces era entre una vida nueva, ya de casada, seguía yo trabajando, más aparte cómo manejas la casa y además lidiar con que con el que te casaste no es el de hace meses, es otra persona. Hijos, pues la verdad es que no tuvimos problema para embarazarnos. Cuando dijimos ya es el momento, me quité método anticonceptivo y pegó creo que a la segunda o la tercera. O sea, la verdad es que fue muy fácil y el embarazo muy bien. Cuando nace mi primer hijo, ahí otra vez se siente un poquito más el control, ¿no? O sea, como pues nosotras tenemos el instinto materno y sí, era mi primer hijo, pero era como, no, así le debes de poner el pañal, porque si no, mira, lo lastimas y le pones aquí y entonces roza en la ingle y bla, bla, bla. No, así no lo tienes que bañar. O sea, era como un constante de decirme, no sabes tratar a tu hijo. Claro. Y fue muy al principio, después como que lo dejó ir y fue cuando yo ya tomé el control, ¿no? O sea, como decir, yo sé cuando tiene hambre, yo sé cuando todo, ¿no? Ya como que me dejó, cuando vio como que agarré práctica, entre comillas, dijo, bueno, ok, ya puede, ¿no? Y entonces soltó un poquito de esa situación, pero todo el tiempo era constante, no sé, digamos, leche materna. No era la ideal, no era fácil para mí. Muchas mujeres no están hechas para eso, pero era una presión constante de le tienes que dar, le tienes que dar, le tienes que dar. Y sí, acabé dándole 6 meses, pero me costaba. O sea, fue un trabajo bastante complicado para mí, la verdad. Sí, algo que estábamos hablando, que es tu cuerpo, que tú sabías exactamente, pues, qué podías hacer, qué te hacía sentir bien. Cómoda. Exactamente, y ahí él también intervenía. En todo. Ahora, hasta ahorita, pues hemos venido platicando en todos estos, cómo afectó, te afectó a ti, todos estos aspectos en donde él trataba de ejercer algún tipo de control. Sí, ya para ti. entonces mi autoestima ya era otra, evidente, ¿no? O sea, desde comentarios de, híjole, ya subiste mucho en el embarazo, ¿por qué no has bajado el peso del embarazo? Ese tipo de comentarios Ya de, se había no visto muy quiero ir a mermada. Cuernavaca con tus amigos porque no me quiero poner traje de baño. Pues sí, pero es que ese es tu problema, ¿por qué no has bajado el peso que tenías que haber bajado? Ya el bebé tiene 4 o 5 meses. Híjole, entonces era como, pues bueno, chances, si eso es lo que se espera de mí, y entonces, ¿por qué no lo he hecho? ¿No? Sobre todo que empezaste muy chiquita con él. Demasiado. Entonces, Mi confianza era ciega. entiendo que era lo que tú conocías. Correcto. No tenías mucho de dónde comparar No, qué estaba bien o qué era lo correcto, cómo es el amor, ¿no? correcto. Ok. Ahora, una vez que llegaron tus hijos, ¿cómo crees que todas sus actitudes, su forma de ser, qué impacto tuvo en ellos? En mi hijo, el grande, creo que fue el que más, porque evidentemente fue el que más convivió con él. Sí, como que trataba de meterle lo que se esperaba de él, o más bien lo que su papá esperaba de él, no la vida, ni la sociedad, ni nada, lo que él esperaba, ¿no? No, eso no se hace, eso no es de niños. O no lo dejes jugar con eso, tiene que jugar con esto. No, cómprale un balón, tiene que aprender fútbol, ¿no? O sea, era como, y era muy chiquito, pero creo que todavía tiene ciertas cosas que le dejó, ciertos comentarios del papá en ese aspecto. La verdad es que ya pues, está grande, pero todavía puedo identificar en algún momento así como de, híjole, ¿y eso sí puedo? Sí, claro que puedes, al contrario, adelante, ¿no? Pero si es como si él quisiera proyectar lo que él no pudo hacer de chico en el niño grande. Sí, en el niño grande. La verdad es que cuando se fueran muy chicos, entonces siento que en el que más dejó ese tipo de secuelas, pues es en el grande, ¿no? Porque el que convivió más con los él. otros 3, la realidad es que eran muy chiquitos. Y en ese momento ya sabemos que en tu noviazgo, pues tu familia, amigos se mantenían al margen, no sabían si intervenir o no intervenir, hoy lo sabemos, pero ya una vez casada, ¿hubo alguien que te trató de alertar y tú decidiste defender la relación? Sí, hubo una amiga por ahí que ella era mucho como en el sentido de, ¿y por qué haces esto? ¿Y te has preguntado por qué haces esto? Sobre todo este tipo de alertas o de comentarios de esta amiga empezó porque ya muy al final del matrimonio, digamos un año y medio antes de que él se fuera,
él cambió su carrera financiera por otra cosa y cambió el modo de vida. Él ya salía tarde, dice que tenía que hacer relaciones públicas, iba todos los días a cenar a algún lado, los domingos tenía que entregar producto, ya había, o sea, como que cambió nuestro modo de vida y ya mucho lo hacíamos los niños y yo solos, íbamos a las comidas familiares, íbamos a las primeras comunes porque él tenía que trabajar, ¿no? Entonces obviamente esta niña que de alguna forma pues convivía mucho porque era esposa de uno de sus amigos, sí era así como de, y no te molesta que salga todo el tiempo y por qué llega tarde, dile que no, y entonces era como de, no, a ver, él y yo lo sabemos manejar, él me pidió unos años para levantar el negocio que puso y le voy a dar chance, ¿no? O sea, como de, ponía ciertas líneas o barreras para que no se metieran, ¿no? Aun cuando tú sabías que no era lo normal y te molestaba que llegaba tarde y te molestaba que llegara a las 9 de la mañana y que no fuera la comida familiar el domingo, pero de todos modos como hacia afuera, hacia la sociedad, pues actuabas como que todo estaba Cuando bien. ella te lo mencionaba dentro de ti, tú Yo decías, sabía que claro tenía que tienes razón. razón, Sí, pero tú tenías que defenderlo. correcto. Ok. Y en algún momento dijiste, esto ya no puede seguir así. Sí, en mi mente nunca lo hice, la verdad es que yo no di el primer paso, es una realidad, ahorita si quieres vamos a eso, pero sí ya los últimos meses con este tipo de comportamiento ausente y de excesos y etcétera, etcétera, sí llegaban momentos en que yo me metía al baño y decía, ¿cómo acabé aquí? O sea, ¿cómo acabé aquí y ahora tienes 4 hijos y qué vas a hacer? O sea, la verdad es que no tuve, pues no tuve para tomar la decisión y decir me voy, porque no sabes hacia dónde, no tienes un plan, tu vida es la que estás viviendo, la que tú planeaste es esta, entonces sí ya eran muchas molestias, sí ya había muchos pleitos, sí ya estaba tan ausente que pues, la relación de pareja era complicada. Él se empezó a volver muy agresivo porque a la hora que yo reclamaba, pues obviamente eran gritos y tú no sabes y tú te la pasas cuidando a los niños, yo soy el que trabaja, no te metas en eso, si quieres seguir teniendo el nivel de vida que tenemos tienes que aguantarte. Entonces ya llegaba un momento en que dije, ya ni voy a reclamarle. O sea, ya no voy ni a iniciar un pleito porque la verdad es que siempre todo acaba mal, ¿no? Entonces, ya más bien era en modo avión. Regina, y digo, esto es suposición, pero nos acabas de platicar que él tomó la decisión. Ujú. ¿Tú crees que en algún momento eh, tú hubieras tenido ese valor de decir hasta aquí? Yo creo que eventualmente sí, porque las cosas después de que él se fue fueron escalando. O sea, todas las consecuencias de vida que se le vinieron, yo no creo que yo las pude haber aguantado después. O sea, yo siento que fue como el momento perfecto y gracias a Dios reaccioné de una forma de no rogarle, no pedirle, ¿te quieres ir? Pues te la tragas y veníamos regresando de una boda que habíamos ido de un amigo suyo y en la carretera me dijo que se iba. Y yo le dije, ¿a dónde te vas? Y me dijo, de la casa. De venir bien, de venir de una boda, de estar, Pues bien, me refiero a lo que platicamos, ¿no? O sea, ya sí, sin con los pleitos. parámetros No había normales que él habido algo manejaba. grande, Ujú. no había habido un pleito grande ni nada. Este, me voy de la casa porque estoy muy confundido con mi vida y no sé qué hacer. Digo, ya adentrándonos en la historia, la realidad es que ya llevaba, desde que yo estaba embarazada de mi último hijo, yo creo que llevaba 2 años con una relación eh, con otra chava, mucho más chica, y pues yo creo que lo presionaron, ¿no? O sea, sí fue así como de te sales, ya, o bye. Entonces, pues tomó la decisión, porque además se le veía como nervioso, como que él no había tomado conscientemente la relación, o sea, la Que él decisión. todavía no quería hacerlo. No, él estaba muy Se vio cómodo donde forzado a estaba. hacerlo, claro. Tenía lo mejor de ambos mundos, Correcto. como él lo quisiera manejar. Entonces, ¿tú crees que el miedo no te hubiera paralizado? Contabas con apoyo. El apoyo 100%. O sea, si yo hubiera tomado la decisión en ese mismo momento que él la tomó, 100% hubiera tenido una red de apoyo, tal vez no muy grande, pero la mejor, la de mis papás, amigas, etcétera, etcétera. Pero
Yo creo que fue el momento perfecto, porque unos meses después se le vino el mundo encima de todas las cosas que había hecho mal y yo creo que yo ya no hubiera puesto en riesgo a mis hijos en ese sentido. Entonces yo la verdad agradezco que haya sido en ese momento y que no haya sido la decisión por mí, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, si él tomó la decisión, pues estaba dejando todo como muy claro, ¿no? O sea, muy en libertad, como de yo ya nada contigo. Regina, ¿y qué sentías? ¿Qué emociones sentías en ese momento? Me imagino que claramente frustración, enojo. Mucho enojo, porque pues fueron muchos años, se le dieron muchas oportunidades, todo era lo que él decía, se le dio una familia, se le atendía, se le quería, se le apapachaba, o sea, la verdad es que vivía una vida muy bonita en la casa, ¿no? Él. Entonces, pues, sí, obviamente yo creo que lo que más te duele es el ego, es por qué, qué hice, en qué fallé, aun cuando sabías que las cosas no estaban mal, tu propia cabeza te dice, piensa que hiciste mal, ¿cómo lo puedes este, arreglar? Etcétera. Tú te vas dando esas historias, aunque yo sabía que ya no había vuelta atrás, que él no iba a cambiar de opinión, de todos modos tu cabeza te juega esos juegos oscuros. Ese punto es muy importante, porque obviamente en una situación de maltrato, en una situación como la que tú estabas viviendo, pues hay altibajos. 100%. Hay momentos, me imagino, en lo como tú nos estás platicando, que decías, esto no puede seguir así, pero hay momentos que decías, ¿cómo lo arreglo? Sí. Ahora, ¿qué fue lo más difícil de tomar la decisión de, ya no lo quiero arreglar? Ya llegué a mi límite. Yo creo que unas semanas después de que se fue, que él dijo que iba a pensar su vida porque no sabía qué hacer con su vida. Yo no estaba consciente que tenía otra relación, evidentemente. No lo encontraba y de repente alguien me contestó su celular, un hombre, no sé si un amigo, cliente o lo que sea, y pregunté que dónde estaba, que me urgía hablar con él, era algo de la escuela, de los niños, y me dijo, ay, ahorita le digo que te marque, lo que pasa es que se bajó a firmar el contrato de la renta de su departamento. Él me había pedido 2 meses para pensar las cosas, no habían pasado ni 3 semanas y ya había rentado por un año un departamento. Entonces ahí fue cuando dije, o sea, también en eso mentiste. Entonces, si tú ya estás planeando pagar una renta de un año, quiere decir que no vas a cambiar de decisión ni estás pensando nada y eso fue nada más un pretexto. Dije, ok, perfecto, no hay ningún problema, ahí queda. Entonces, yo pues obviamente hablaba para ver cómo podía ir a un evento de mis hijos o alguna cosa así y en ese momento dije, ¿sabes qué? Pues que haga lo que quiera. No quiere, ya él va a hacer otra vida. ¿Qué puedo yo hacer? No me voy a hincar y a rogarle, definitivamente. Y un par de semanas de ese suceso después, recibí una llamada de una mujer que me dijo, ¿te acuerdas cuando fuiste a Cancún con tu familia en noviembre? Sí. Ah, pues, ¿qué crees? En la cabaña de al lado tenía a su amante. ¿Y te acuerdas este día que no llegó a tal? Pues, ¿qué crees? Estaba con su amante. Y no sé qué, y empezaron tal día, se conocieron tal día, la puso a estudiar, le puso departamento, coche, chofer, etcétera, etcétera, y llevan casi 2 años. Y dije, ah, ok, perfecto. Y esa información, obviamente con el ego lastimado, enojada, ardida, molesta, triste, todas las emociones que te pueden girar en ese momento por la cabeza, no dije nada. Me guardé la información, contraté a un abogado, empezamos proceso de divorcio, le avisé que iba a empezar el proceso de divorcio, ahí sí, perfecto, padrísimo, nos checamos para ver cuáles son las condiciones, puse todas mis condiciones y antes de que fuera el día de la firma, lo cité a cenar, le solté la información que yo ya sabía, obviamente no se lo esperaba y gracias a eso logré que firmara el divorcio, el acuerdo de divorcio mutuo con las condiciones que yo había especificado. Queriéndote hacer un daño, te hicieron un bien. Sí. Y eso fue. Y lo voy a agradecer eternamente. Pero también podrías decir que lo más difícil fue haber tenido la certeza de que tus miedos eran realidad. Es correcto. De que todo lo que tú pensabas, todo lo que tú sentías, que en algún momento hasta tú misma lo ponías en duda, sí, resultó ser todo cierto. me pasaba por la cabeza, pero no quería aceptarlo. Entonces, cuando alguien me lo confirma con tantos datos tan precisos, claro, pues obviamente es como, aquí está tu salida, esta es tu salida. Sí. Esta es tu salida. Y entonces fue cuando dije, llevas muchos años no pasándola bien, que se vaya.
que se vaya, que continúe su vida. que continúe su vida. Ahora bien, en todo este proceso, ¿hubo amenazas? Sí, cuando firmó el acuerdo de divorcio y se dio cuenta, uno, que las visitas para mis hijos iban a ser en mi casa. Él se las quería llevar cada 15 días, pues a dormir a su departamento con su mujer. Y la verdad es que como traía la cola entre las patas, firmó y después procesó la información. Entonces no hay manera, no vamos a hacerle así, estás pidiendo mucho dinero. Pues era el dinero que me daba, que él sabía que se necesitaba para todo lo que correspondía a mis hijos. O sea, ni siquiera le estaba yo pidiendo para el salón, ni para las uñas, ni para nada. Era todo especificado en el documento que se necesita de los niños, con documentos, colegiaturas, doctores, medicinas, todo estaba totalmente evidenciado para que no hubiera duda al respecto. Pero a la hora que procesa la información, pues sí dice, esto está terrible. Entonces, sí fue ya el grito de te voy a quitar a los niños, te voy a acabar, no vas a saber ni cómo empezamos. O sea, obviamente ya la agresión iba escalando, ¿no? Porque pues las cosas no le estaban Se veía saliendo. acorralado. Sí, es correcto. No estaba saliendo tal cual como lo tenía planeado. Es correcto. Entonces vino esa parte. ¿Nunca hubo maltrato físico? En general no, solamente hubo una ocasión en una de esas discusiones en las que llegó a las 6, 7 de la mañana de haberse ido el día anterior a la hora de la comida, según él haciendo relaciones públicas. Nos estábamos peleando y sí hubo una ocasión en la que hubo un empujón contra la pared y pues él presionándome contra la pared en su enojo, su grito, su justificación, lo que fuera. No hubo golpes, no, pero sí hubo contacto físico, sí. Pero fue la única ocasión. El maltrato iba escalando, que es lo que muchas veces no se ve venir. No. ¿Crees que no? ¿Crees que ya lo conoces? Me vio, sí, lo conoce, jamás lo volvería a hacer, jamás me volvería a tocar, jamás, esto fue una única vez, nada más y no va a volver a pasar. Pero como estamos viendo ahorita con tu historia, Regina, esto fue creciendo y subiendo de nivel. Y tal vez si hubiéramos seguido casados, la cosa se hubiera puesto peor, ¿sí? Ahora bien, ¿quién fue tu red de apoyo en ese momento? Porque, según entiendo, mientras estabas en la adolescencia, porque estabas muy chiquita, ahí, pues, ahora sí que no lo veías venir y tú defendías todo está bien, ¿no? Correcto. Te casas y también defendías la relación. Se nos está figurando, aunque tú lo sabías por dentro, correcto, pero tampoco lo hablabas con nadie. Correcto. Llegó un punto de quiebre, sí, en donde imagino tuviste que recurrir a alguien. La red de apoyo fue mi familia 100%, mis papás, pero incluso me dio pena contarles lo que estaba pasando, porque yo siempre me había dedicado a ver, o sea, darle a entender al mundo que todo estaba bien, que todo era bonito, que era una bonita familia, un bonito matrimonio. Y la verdad es que cuando ya solté todo, pues sí, obviamente también mis papás se sacaron de onda muy cañón porque pues creían que lo conocían igual pero que yo, ¿no? Pero ellos no sabían nada. Nada. Se fueron nada. Enterando. No sabían que llegaba a las 6 de la mañana, no sabían de los pleitos, no, nada sabían. Además de lo que estaba sufriendo, era en silencio. Correcto. Entonces, ellos se enteraron hasta que vino la ruptura. Hasta que vino la ruptura y pues ya no lo iban a ver en mi casa ni en los conformes. Dije, pues no ahorita. Y la verdad es que sí fueron mis pilares mucho tiempo. Mucho tiempo. Tanto ayuda con los niños como apoyo para mí. Incondicionales, ambos. ¿Dirías que lo más difícil de terminar esta relación y realmente tú darla, esto no tiene arreglo? Podría ser tus hijos, podría ser el sentirte qué voy a hacer si tengo 4 hijos, cómo voy a volver a comenzar. ¿Qué parte de todos estos eslabones que tenías que volver a acomodar dirías que es lo más complicado? Bueno, mis hijos yo sabía que mientras yo estuviera bien, ellos iban a estar bien. Y la verdad es que sí puse mucho énfasis en que no me vieran llorar, que no me vieran triste, para que estaban chicos, la verdad. Entonces, sí, era importante. Digamos que mis desahogos eran en algún momento que ellos no estuvieran presentes, todo el día para ellos, y ya después, cuando te encontrabas sola, entonces era cuando
te desahogabas. Pero yo creo que lo más complicado es que todo eso que tenías en la cabeza, que planeaste, que ya lo veías como tu futuro, se te cayó. Se te cayó el castillo que construiste durante años, que aunque no era el castillo perfecto y tú lo sabías, ibas para allá, trabajabas para esa meta, ¿no? Entonces el ego y el qué voy a hacer después, ahora qué voy a hacer, con 4 hijos, obviamente pues, con 4 ya no estaba yo trabajando, entonces hay que volver a empezar, muchas cosas que no sabes ordenar, no sabes cuál es la prioridad, y en realidad la prioridad es primero eres tú, pero en ese momento son demasiados pensamientos revueltos en la cabeza. Y claramente, como madre todas las mamás, pues sacamos fuerza de donde no tenemos para con nuestros hijos. Es correcto. Pero además de eso, ¿qué dirías que dentro de ti te mantuvo firme en el camino, en la nueva ruta que habías decidido tomar? Yo creo que uno, el apoyo de mi familia, 100%, pero segunda, sí soy muy persistente en las cosas. O sea, a mí se me mete algo y no paro hasta que se logra. Entonces, pues fue un día a día, obviamente, literal, pero caminando hacia esa meta otra vez y voy a salir y le voy a demostrar que puedo y me voy a demostrar a mí misma y a mis hijos que puedo y pues poco a poco y las cosas se van acomodando. Parece que no, pero la vida se acomoda sola. Se abren puertas. Sí. ¿Qué puertas que uno cree que jamás se van a abrir? Y que ni contempladas las tenías y se van abriendo de amistades, de trabajo, de 1000 cosas, pues que las tomas como bendición de ya, o sea, ya pasó lo peor y ahora dedícate a construir con esto. Ahora, imagínate que frente a ti no estoy yo. Frente a ti está la Regina de antes. ¿Ok? Y hoy pudieras hablar con ella. ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? Que no se perdiera ella. Creo que la intuición muchas veces la ignoramos y todos la tenemos. Y hay algo dentro de ti que te dice que está mal. ¿Por qué? Porque te quita la paz, porque tu salud emocional no está bien y lo ignoras. No escuchas a tu cuerpo, no escuchas a tu cabeza y no escuchas a tu corazón. Entonces, relaciones así hacen que te pierdas a ti misma. Entonces, en el momento en que sientes que ya no estás siendo tú misma, ahí para. Pero pues la edad y la madurez en ese momento no. Claro. Tal vez escuchar. Si alguien viene que te quiere, te está tratando de alertar, abre un poquito. Lo que pasa es que ahí te lastiman el ego, Claro. ¿no? O sea, te están poniendo en cuestión, en duda de lo que tú sientes y de lo que tú crees. Pero tú lo sabes, aunque no te lo diga nadie, tú sabes que algo no está bien, que no te sientes en paz, que esa relación no te da paz, te da estrés. Tienes que cambiar muchas cosas para achicarte, tienes que encajar en lo que no eres tú y cambiar mucho, o sea, tu esencia en realidad. Y cuando eso pasa, no es ni ahí la amistad, ni ahí la relación, ni ahí el trabajo, ni ahí nada. Nada. ¿Cuántos años han pasado desde el divorcio? 7 años. 7 años. 7 años ya. ¿Y cómo dirías que fue ese proceso hasta el día de hoy? Quisiera llegar en un momento a cómo es tu vida el día de hoy. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Yo creo que pasó del negro. Sí, pasas del negro en que tu cabeza está totalmente confundida y vas pasando a escalas de grises hasta que llegas, digo, nunca llegamos a un blanco, en realidad la vida tiene retos, pero ya en un punto en el que te sientes bien, que te sientes contenta, satisfecha, realizada. Y en estos 7 años, pues ¿cuántos años dirías que te tomó reconstruirte? A mí misma, yo creo que, híjole, sí, como 3 o 4. Obviamente cada quien vive un proceso diferente. A mí se me también atravesó la pandemia, pero yo creo que con ayuda, sí busqué ayuda profesional, sí estuve con psicólogas en las diferentes etapas, porque primero fui con una cuando la cosa estaba muy negra y muy revuelta y no sabes qué hacer, y después ella misma me pasó con alguien más que era como para dar seguimiento cuando ya habías salido, digamos, del lodo, ¿no? Sí, obviamente ayuda profesional, mucho apoyo de quien sea tu red de apoyo, pueden ser amigas, pueden ser familia, puede ser lo que sea, pero
Yo creo que es un proceso muy liberador. O sea, yo lo veo para atrás y creo que lo fui disfrutando poco a poco. Obviamente al principio era muy duro, pero conforme iba saliendo y día a día fue siendo más fácil. Y lo disfrutabas y te veías cómo volvías a brillar. A ser literal. tú, a confiar en ti, a creer en ti. Correcto. Y a reconstruir esa autoestima que claramente Ya había estaba sido por los destruida. suelos, sí. ¿Qué significa para ti libertad hoy en día? ¿Qué significa libertad? Creo que voy a regresar a lo mismo. Libertad de ser tú misma, con quien sea, con amistades que te acepten como eres, que te vean ese lado tu lado bueno, no el lado malo, porque con él siempre era ver el lado malo. Mis tiempos, poder realizarme laboralmente, todo lo que sucedió a partir del divorcio, todo ya fue libertad para mí. Absolutamente todo. La realidad es que cuando empiezas un poquito a salir y empiezas a ver cosas que te satisfacen, hasta poder decir que nadie te jala las sábanas de la cama. Cositas así que tú les vas dando importancia, obviamente, como para poder motivarte, pero todo fui descubriendo poco a poco que me gustaba esa libertad de no Que no estar en estaba tan ese mal. control que vivía yo desde hace tantos años. Claro. Podías volver a respirar tranquila. Sí, a respirar. A tener paz. A respirar. ¿Hay algo que has redescubierto en ti después de este proceso tan difícil que viviste? Yo creo que viví mucho tiempo en duda conmigo. Entonces, el ahora yo misma creer en mí, saber que puedo y yo misma empujarme, eso ha sido de los mayores logros, la verdad. Más bien que ahorita quiero comprender que ahorita que podías. Tú realmente sentías que ya no podía. Hubo un momento que decías, no voy a poder. Correcto. Y el sentirte fuerte, valiente, se te ve hasta en la mirada. Muchas gracias. Ahora bien, ¿volverías a amar? Sí, ya lo hago, la verdad. Me costó cuando empezamos esta relación, pues sentía yo que iba a sacrificar otra vez. Y la verdad es que ahora que tengo cómo comparar lo que se siente una relación libre y sana a la que tenía yo, sí siento que me debía haber dado varios apes antes, o sea, pero la realidad es que no tenía yo con qué compararlo, aun cuando la relación de mis papás siempre fue un ejemplo de una relación sana, pero no lo habías vivido. Entonces, me costó trabajo soltar y aventarme a otra relación, sí me costó, pero la verdad es que ha valido la pena. Además, ya habías pasado ese proceso. Sí. Te reconstruiste tú misma sola. Ya había trabajado en mí. En tus hijos, concentrada en lo que era tu familia. Correcto. ¿No? Tus hijos, tú, tus papás. Y bueno, estabas lista para abrirte al Digamos, amor. ya me había recuperado de aquella relación, sí. Y llegó la persona correcta. Llegó la persona que menos te esperabas y que resultó ser la correcta, sí. ¿Y lo tenías pensado? ¿Pensaste No. que se iba a poder volver a dar o dijiste, para mí el amor se cerró? No, la verdad es que no, nunca me cerré en mi cabeza, yo siempre dije, quiero tener otra pareja, pero no le encontrabas el cómo, ¿no? O sea, obviamente estaba centrada en mis hijos, no es como que me iba yo a salir a buscar una pareja, dije, si llega, voy a estar súper abierta, obviamente no era el punto, o sea, no fue el caso, obviamente tuve que trabajarlo para poder soltarlo, pero nunca me cerré en su totalidad a decir, no, yo ya de aquí sola para toda la vida, no, definitivamente no. Ahora bien, hemos hablado de la terapia, que buscaste ayuda, sí. Y quiero entender que eso claramente te ayudó a sanar y te devolvió la fuerza para volver a ser la mujer entera, fuerte, valiente, autosuficiente que eres hoy en día. ¿Algo más que podrías atribuirle que te haya ayudado a sanar o que te haya ayudado a recuperar esa fuerza? Yo creo que es un conjunto de cosas, no es una sola, porque puedes ir a terapia y después llegar a tu casa y no enfocarte en tus hijos y tirarte. Yo creo que tiene que ser un trabajo de muchas cosas que te ayudan. La terapia sí fue básica porque es alguien que te ayuda a acomodar las cosas, las tienes todas revueltas, entonces ella te las pone en orden, analizas, aceptas culpas, aceptas procesos,
le encuentras resultados y soluciones a algunas cosas. La terapia, el apoyo de mi familia, de quien sea tu red de apoyo, también es básico, pero mucho también tu mente. O sea, no se te acaba la vida porque terminas una relación, o porque se te cayó tu plan de vida, o porque eres divorciada. No pasa nada, la verdad es que no pasa nada. Como sociedad estamos muy, pues sí, programados a pensar que no, es que ella es divorciada. Pero la verdad es que yo me encontré en un ambiente en el que nunca me sucedió eso. Y tu cabeza, tienes que trabajarla, trabajarla, trabajarla. Y creo que todas esas cosas en conjunto fueron las que me sacaron. Dirías que controlando tus pensamientos, tu mentalidad, Negativos. tienes Sí. un gran camino recorrido. Sí. ¿Ok? Regina, seguramente nos están escuchando muchas mujeres que ahorita están en ese hoyo negro en donde estabas tú, en donde están pensando pero ¿a dónde voy? ¿Pero quién me ayuda? ¿Pero si me salgo, cómo le hago? ¿Cómo hago para seguir manteniendo a mis hijos? ¿Pero quién me apoya? Eh, y realmente creo que hay muchas mujeres allá afuera. O bien que ya están dentro de esta situación ya con hijos y que dicen, ¿ahora cómo me salgo? O bien que están comenzando relaciones que están muy chiquitas como tú y que a lo mejor hay ciertos focos rojos y que no están viendo hacia dónde se está encaminando su vida y cómo puede afectar de manera pues muy muy seria el continuar ese tipo de relación con focos rojos o el decir hasta aquí, esto no es para mí. ¿Qué le dirías a esas mujeres que están escuchando y que están viviendo algo parecido a lo que tú viviste? Pues mira, las chavitas que están iniciando relaciones o que tienen noviazgos y que todavía de alguna manera no se han casado, no es una formalidad ya de ley, digamos, definitivamente confía en tu instinto. Lo que mencionaba hace rato de una relación sana te da paz, te da tranquilidad, te da apoyo y no te cambia a ti misma. Si sientes que algo de esto no está así, definitivamente no es la relación correcta. También tomamos muy a mal los comentarios de la gente, pero tu familia jamás te va a hacer un comentario con mala intención. Al contrario, si están viendo algo, pues analízalo, es por algo. Y la gente que está, las mujeres que están en matrimonios que no saben qué hacer, la verdad es que es complicado, no juzgo, cada quien maneja sus cosas como quiere y como puede, pero si ya estás en el límite, sí se puede, aunque te salgas, sí se puede. Sí son procesos muy complicados y muchas veces muy largos, pero creo que vale la pena el poder al final del camino reencontrarte con quien eras o quien nunca viste que eras. Pues Regina, yo te quiero agradecer, te externo mi admiración. Muchas gracias. Me encanta ver estas historias de mujeres empoderadas en donde realmente pues descubren de lo que están hechas, descubren Sí. realmente esa fuerza que nos caracteriza a las mujeres y que no se conforman, Correcto. que van mucho más allá, que se quieren más a sí mismas que lo que pueden querer a los demás, porque partamos desde ahí. El amor propio, desde ahí se desprende todo en esta vida. Yo te quiero agradecer por haber tenido esta confianza, yo te quiero agradecer por creer en este espacio y sobre todo te quiero agradecer por romper esta barrera del silencio, en donde estamos acostumbrados que callar está bien. Callar es decirle a todo el mundo que es que está bien y no pasa nada, cuando Correcto. sí está pasando. Es Hay correcto. una guerra interna. Estoy plenamente segura que tu historia le va a ayudar a muchas, muchas mujeres, niñas, jóvenes que están allá afuera y que no encuentran por dónde comenzar para salir a lo mejor de la pesadilla que están viviendo. Si tú que nos escuchas estás atravesando por violencia, pide ayuda, porque pedir ayuda no es debilidad, es amor propio. Muchas gracias. En A Puerta Cerrada sabemos que contar una historia de violencia no es fácil. Por eso, este es un espacio seguro, confidencial y completamente anónimo, donde protegemos tu identidad, bloqueamos rostros, modificamos voces y jamás revelaremos quién eres.
Si viviste violencia física, psicológica, vicaria o cualquier otra forma de abuso, tu voz importa y puede ayudar a otras mujeres. Cuando estés lista para hablar, contáctanos y correos que te dejamos en pantalla. Aquí te escuchamos sin juicio y con respeto.